Estimados alumnos, buenos días. Les habla el doctor Nieves. El día de hoy nos toca hablar de un nuevo procedimiento, ¿no? Según la programación que tienen ustedes en sus sílabus, que es el tema del drenaje torácico o drenaje pleural. Siempre, chicos, ¿no? Por un poquito para ir recordando, recordemos que a pesar de que nosotros, ¿no? Estamos haciendo este tema ¿no? Virtual, eh, está grabando, ahora sí. Estamos haciendo este tema, ¿no? Virtual. Siempre hay que recordar algunos puntos importantes cuando nosotros realicemos cualquier procedimiento, ¿no? Acuérdense que lo que hemos podido hacer actividades, ¿no? En simulación, en el sexto ciclo, en el séptimo, ¿no? Que han estado ustedes, ahora que están con el doctor Castro. Siempre importante es la presentación, ¿no? Presentarnos, ¿no? Señor, soy el doctor Nieves, cuál es su nombre, ¿no? De alguna forma de ahí tenemos que preguntarle el nombre del paciente, ¿no? Explicarle de alguna forma el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Qué consiste, por qué le estamos colocando. Y lo otro es finalmente hacerle firmar un consentimiento informado, ¿no? Explicándole todos los pros y los contras que pueden existir con este procedimiento. Como cualquier procedimiento médico, puede haber complicaciones, ¿no? Lo otro, chicos, es el tema del tema del drenaje. Es que hay algunos procedimientos, por ejemplo, ¿no? El lavado de manos, todos lo tienen que realizar. El tema el tema de la colocación de sonda nasogástrica también, sonda Foley también. Este procedimiento de drenaje torácico es un procedimiento que probablemente sea más de especialidad, ¿no? Emergencia, de cirugía de tórax, ¿no? Pero que en algún momento, chicos, ustedes van a tener pacientes con drenajes, ¿no? Eh, ya sea en emergencia, ya sea en hospitalización, y de alguna forma tienen que conocer, ¿no? Todo el tema de conocimiento de por qué se lo colocaron, ¿no? Qué complicaciones pueden tener, cuándo retirarlo, ¿no? Qué es lo que les va a servir. De alguna forma también ustedes pueden en algún momento ser o ayudar a realizar este procedimiento a algún especialista, ¿no? A un emergencista, a un intensivista, a un cirujano de tórax, ¿no? Y por qué no, alguno de ustedes puede hacerlo solo, ¿no? Entonces siempre es importante conocer todo este tema del procedimiento para poder entender. Vamos a ir avanzando un poquito para ir conociendo, ¿no? Drenajes percutáneos o drenaje torácico es lo que nos toca, ¿no? ¿Qué es un drenaje percutáneo, chicos? Tenemos diferentes tipos de drenaje, ¿no? Por ejemplo, es todo, ¿no? Todo lo que nos permite o salida o evacuar colección fluido de drenaje de alguna cavidad corporal, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener un drenaje, ¿no? De un acceso hepático, ¿no? Un drenaje de probablemente un paciente con una neoplasia de pulmón, ¿no? O una neoplasia o una metástasis pulmonar que se le hace drenajes, ¿no? O evacuaciones torácicas. Acá por sí ya tenemos un drenaje torácico, ¿no? Acá tenemos una toracocentesis, es decir, diferentes procedimientos que nos permiten extraer fluido, colecciones, ¿no? Del tejido corporal, ¿no? Entonces tenemos diferentes indicaciones, ¿no? Para nosotros poder hacer este tipo de drenaje, que vamos a ir aprendiendo algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, drenaje de la vía biliar, ¿no? Paracentesis, que es un procedimiento que sí lo vamos a conocer, ¿no? Drenaje de accesos abdominales, drenaje de colecciones pancreáticas, ¿no? Por ejemplo, un pseudoquiste pancreático, toracocentesis, algunos guiados por ecografía, como vemos acá, ¿no? Y el tema que nos toca hoy es el drenaje torácico, ¿no? Y el tema es el drenaje torácico, ¿no? Y drenaje de neumotórax. Generalmente, chicos, el drenaje torácico es un procedimiento, como les decía, que se utiliza en emergencias y áreas críticas. Una de las principales indicaciones es el drenaje, si podemos utilizar para drenaje de diferentes sustancias que pueden utilizar o ocupar la pleura, ¿no? Por ejemplo, puede ser ocupada por aire, puede ser ocupado por sangre, puede ser ocupado por líquido, y ahí tenemos diferentes tipos, ¿no? Es decir, líquidos de un derrame pleural, linfa, ¿no? Puede ser también contenido purulento, pus, ¿no? Que se llama empiema, ¿no? Entonces, puede ser ocupado por diferentes secreciones o productos, cada uno con diferentes características, ¿no? El aire, por ejemplo, tiene menos predisposición a producir, ¿no?
o colocarse en lugares bajos, ¿no? Por el tema de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, los líquidos tienen aire en la parte más baja, el aire en la parte más alta, y eso es importante un poquito también conocerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tipo de drenaje es importante eso, ¿no? ¿Cuánto pesa el paciente? ¿Qué es lo que queremos drenar, ¿no? Si queremos drenar aire, ¿no? Los drenes serán mucho más pequeños que si queremos drenar sangre, que serán los drenes mucho más grandes, ya que de alguna forma tienen la propensión a poder construir los drenes y son muy pequeños, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar, ¿no? Nítidamente que hay una imagen o un pulmón, ¿no? El pulmón izquierdo está, ¿no? Normalmente aireado, ¿no? Y acá en el lado derecho, ¿no? Vemos una mayor o más intenso el campo pulmonar, ¿no? ¿No? O mayor radiolucidez, ¿no? Radiolucidez en esta parte, ¿no? Que nos hace observar un neumotórax, ¿no? Y esto, por características, generalmente si es mayor, ¿no? Del 25% o tiene más de 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro de tamaño, generalmente es drenable, ¿no? Entonces, este neumotórax debería ser drenable. Entonces, ¿el drenaje torácico en qué consiste? Es un sistema que mediante un tubo colocado en el espacio pleural permite la eliminación de contenido patológico líquido gaseoso, lo que le decía, ¿no? Puede ser en mediastino, generalmente en cirugías abiertas en esta región. Eso ya no es, ya no es un drenaje torácico, sino es una ¿no? Una toracoscopía, ¿no? O una toracotomía abierta o una toracoscopía, ¿no? Eso es otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, lo que le decía puede ser aire, ¿no? Trasudado, sudado, pus, linfasangre, diferentes productos que podemos tener de alguna forma, ¿no? El drenaje torácico, no es lo que le decía, ¿no? Puede ser una toracotomía mínima ¿no? En el cual se coloca netamente, se hace una apertura, ¿no? De la cavidad torácica con colocación de un tubo de drenaje torácico, ¿no? La toracostomía, que es una apertura mucho más grande, ¿no? Donde ya hay una apertura mayor de la cavidad torácica, y una toracostomía cerrada, ¿no? Que generalmente puede ser por medio de o lo que se hace mayormente es ¿no? Por temas laparoscópicos, ¿no? Para hacerlo menos invasivo, ¿no? A ver, entonces, para hablar un poquito, ya vemos qué es lo que podemos nosotros ir entrenando, ¿no? En la parte fisiológica importante, chicos, de la parte del drenaje torácico, ¿no? Probablemente más adelante lo vamos a ver, es que la parte del espacio pleural normalmente tiene líquido, tiene aproximadamente unos 10 a 15 mililitros de líquido. Y este líquido le da, ¿no? O este espacio pleural tiene generalmente una presión negativa, ¿no? Generalmente es -5, -10, ¿no? Milímetros, ¿no? De mercurio. Entonces, milímetros de agua, perdón. Entonces, cuando este espacio es ocupado, ¿y cuál es la función principal de esto? Es evitar el colapso pulmonar. Entonces, una presión negativa con una presión positiva lo que hace que evite que el pulmón se colapse. Entonces, cuando esta presión se pierde, ¿no? Es decir, se pierde, por ejemplo, ¿no? Por aire, ¿no? Por sangre, por pus y esta gran cantidad, lo que hace es que este espacio, ¿no? Que es generalmente con poco volumen, pueda llenarse de mayor cantidad, ¿no? De volumen, de sangre, de aire, y pierda esta presión negativa, volviéndose positiva, ¿no? Entonces, al volverse positiva, ¿no? El pulmón se colapsa, ¿no? Es lentamente la explicación fisiopatológica de esto. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer, ¿no? Con el drenaje, ¿no? Con el drenaje es, ¿no? Tratar de volver este espacio pleural nuevamente negativo, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder colocar el drenaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el pulmón colapsado, ¿no? Tenemos depósitos y acá tenemos el sangrado, ¿no? Si el volumen es más de 400, generalmente hay que hacer la colocación, ¿no? Del tubo de drenaje torácico para evitar consolidaciones y tabicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tema con arma blanca, ¿no? Acá tenemos netamente, puede ser también un hemotórax traumático, ¿no? Un hemotórax o un traumatismo torácico cerrado, y probablemente acá tenemos uno abierto, ¿no? Entonces, pueden ser de diferentes causas, ¿no? Pueden ser traumáticos, que es frecuente, ¿no? Tránsito, armas, precipitaciones, y pueden ser abiertos o cerrados, de alguna forma tenemos que hacer el drenaje, ¿no? Lesiones secundarias a toracocentesis, ¿no? Como
complicación de la toracocentesis, que es un procedimiento que después vamos a aprender, y poscirugía, ¿no? A veces, como les decía la vez pasada, ¿no? La mayoría de pacientes posoperados de vía urinaria salen con sonda Foley, acá también, ¿no? La mayoría de pacientes que tienen cirugías torácicas salen con un drenaje torácico, ¿no? Para de alguna forma hacer el monitoreado del sangrado posoperatorio, ¿no? Entonces, esta es la indicación, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Tenemos netamente, es difícil diferenciar si esto es, solamente sabemos que vemos que hay un derrame pleural, ¿no? En esta parte, pero difícil vamos a diferenciar qué contenido es, ¿no? La historia clínica en este caso, ¿no? Nos va a ayudar mucho, ¿no? Y si de alguna forma tenemos una tomografía, se puede medir ¿no? Las densidades en la tomografía y más o menos decir qué tipo de densidades, ¿no? Pero esta es parte importante, acá de alguna forma tenemos más de 400 mililitros, ¿ya? Esta es una radiografía de tórax, ¿no? Normal, ¿no? En la cual de alguna forma nos ayuda acá a ver cómo nosotros podemos ir diferenciando, ¿no? O cómo calcular el volumen. Normalmente cuando ya el seno costo, ¿no? diafragmático está obturado, nosotros decimos que aproximadamente hay 250, ¿no? de volumen. Eso es de la teoría, ¿no? Por cada espacio intercostal, ¿no? Por cada espacio intercostal, nosotros le vamos a ir sumando, ¿no? 200 aproximadamente, ¿no? 250 más, como vemos acá, ¿no? Por cada espacio intercostal, ¿no? Entonces, si tenemos acá, nosotros decimos, ¿no? ¿Cuántos espacios intercostales están ocupados, ¿no? Aparte de este, tenemos prácticamente uno y prácticamente dos, ¿no? Entonces, 500, más o menos hay 700, 750, ¿no? Esa es la forma de calcular. Acuérdense que la curva de Damasio no siempre se va a hacer, va a ser esta configuración, ¿no? Que es la que vemos acá. Entonces, nosotros calculamos el volumen, ¿no? Hasta donde está el límite, ¿no? Entonces, ¿se puede calcular en una placa de tórax habitualmente? Sí se puede, calcular, ¿no? Aproximadamente, ¿no? La ecografía nos ayuda mucho más para calcular el volumen indicado y a veces también hacemos estas guías con guías ecográficas, ¿no? Pero más o menos podemos calcular eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá también a veces pueden estar tabicados, ¿no? Pueden estar loculados, como vemos acá, ¿no? Acá sí está un poquito más de curva de Damasio, ¿no? Y también podemos ver diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de pie, ¿no? Donde aparentemente hay poco volumen y una dorsal donde vemos mucho más volumen, ¿no? Entonces eso también a veces nos puede ayudar, ¿no? Pero con esto podemos calcular indirectamente el volumen, ¿no? La indicación, chicos, más importante para el tema del drenaje, o lo que más vamos a ver ustedes van a utilizar, es para el drenaje del famoso neumotórax, ¿no? El neumotórax, como vemos acá, ¿no? Normalmente tenemos unas coberturas, ¿no? Una pleura parietal y visceral, y esto se llena de aire. Normalmente esto tiene una presión negativa, y la principal causa de ello es generalmente el tema de las bulas, ¿no? Del rompimiento de bulas. Estas bulas pueden ser primarias, ¿no? Es decir, personas que de alguna forma nacen con las bulas, o secundarias por algunos pacientes que han tenido algún tipo ya de problemas pulmonares, ¿no? Entonces, el neumotórax va a haber bastante incidencia, hemos visto algunas imágenes en la parte anterior, ¿no? Esto puede ser atención, ¿no? Que es una emergencia médica, es decir, de alguna forma el neumotórax es tan grande que está comprimiendo la parte del mediastino, es decir, desplaza toda la parte mediastínica y desplaza toda la parte contra el pulmón contralateral, ¿no? Produciendo una neumotórax a tensión. Generalmente ahí lo que hacemos es, ¿no? Ubicamos el segundo espacio, ¿no? Intercostal del lado derecho y izquierdo y, ¿no? colocamos una aguja número 16 o 18 para poder hacer un drenaje espontáneo. Con eso solamente lo que vamos a hacer es salvarle la vida al paciente momentáneamente, ¿no? Un neumotórax, un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Como vemos acá, el pulmón está colapsado, ¿no? Si esto de alguna forma este neumotórax es grande, puede ¿no? mandar toda la parte del pulmón, la tráquea, el mediastino y el pulmón contralateral, lógico, ¿no? hacer compresiones de todo el sistema cardiovascular, que es el mediastino, y producir pues un shock obstructivo, ¿no? Puede haber espontáneo primario, no puede ser cualquier tamaño, puede estar asociados a ventiladores, es decir, pacientes que están con intubación mecánica, ¿no? Por el tema del barotrauma, hacer, ¿no? también una ruptura, hacer un neumotórax. Puede ser secundario, ¿no? Pacientes que hayan tenido alguna patología, grande, persistente o recidivante, ¿no? Generalmente, si es persistente o recidivante, lo que hay que hacer es hacer cirugías, ¿no? Un paciente que tiene neumotórax, ¿no? espontáneos o tiene neumotórax a tensión, lo que hay que hacer es una cirugía, ¿no? Para poder, de alguna forma se verá, ¿no? Si hay que hacer una paquipleuritis y pegar las pleuras, o netamente es un cierre, ¿no? Una extracción de las bulas, eso se determinará, ¿no? Pero generalmente si usa persistentes hay que hacer un tema quirúrgico, ¿no? Puede ser traumático, ¿no? Fracturas costales, ¿no? Temas es decir, puede haber
combinaciones, ¿no? Puedo tener un hemo, como en la parte anterior, o un neumo, ¿no? Un hemoneumotórax. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en los traumatismos, ¿no? En condiciones para colocar un tubo en neumotórax, ¿no? Por ejemplo, si es del 20%, ¿no? Por ejemplo, algunas literaturas nos dicen si es más de 1 centímetro, aún sin síntomas, ¿no? Es decir, si es un neumotórax más del 20%, decimos sí, ¿no? Este neumotórax es grande, tenemos que drenar. Así el paciente esté estable, no necesite oxígeno, no tenga, ¿no?, dificultad para respirar. En cambio, si yo tengo menos del 20%, pero el paciente está saturando 90, está con mucho dolor torácico, ¿no? Necesita oxígeno, ¿no? A pesar de que es un pequeño volumen, es decir, menos del 20%, sí hay que drenar. Entonces, las dos condiciones son más del 20% sin síntomas, ¿no? Aún sin síntomas, ¿no? Si puede tener más del 20% y estar sintomático, drenar, ¿no? Pero tengo más del 20%, no tengo síntomas, drenar. Tengo menos del 20%, ¿no? Si no hay síntomas, observación, ¿no? Tengo menos del 20%, ¿no? Y hay síntomas, drenar, ¿no? Entonces, ese es más o menos un poco el enfoque que hay que hacer. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tenemos ¿no? Los pulmones normales, acá tenemos la pula, que generalmente es lo que más se rompe, lo que les decía, ¿no? Acá tenemos el tema del colapso, ¿no? Del colapso pulmonar, ¿no? Y acá tenemos un neumotórax, ¿no? Generalmente acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Comparando al otro lado, que es un neumotórax grande, ¿no? Es un neumotórax bastante grande y que está de alguna forma produciendo acá una doble línea, ¿no? Una doble línea, generalmente cuando hay interferencia con los vasos cardíacos, ¿no? En este caso. Ese es el signo de la doble sombra, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos generalmente lo que les decía, ¿no? Generalmente, chicos, si es emergencia, ¿no? Una emergencia médica en el cual, ¿no?, por ejemplo, como en este caso, queremos hacer un drenaje porque un paciente está con un neumotórax, estamos en la parte ambulatoria, generalmente lo hacemos en el segundo espacio intercostal, línea media clavícula, ¿no? Esto es lo que generalmente utilizamos para emergencia y para lo que es drenaje de aire, ¿no? Acuérdense que generalmente el aire se va a ir hacia la parte superior, ¿no?, del pulmón por el tema de la gravedad. Entonces, la idea es generalmente hacerlo en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Y este también puede ser netamente como vemos acá, ¿no? Para hacer un drenaje, ¿no?, de un tórax a tensión extrahospitalario, o ya colocar por sí un drenaje, ¿no? Un drenaje de emergencia. En cambio, chicos, el tema de si queremos drenar fluidos, ¿no?, sangre, pus, líquidos, lo ideal es hacerlo en el quinto espacio intercostal, como vemos nosotros acá, ¿no? Generalmente estos van a ir hacia la parte más baja, ¿no?, y nos va a ayudar mucho, ¿no? Generalmente esto, en la parte superior, lo que hay que hacer es colocarlo, ¿no?, hacia la parte superior. En cambio, cuando queremos drenar sangre, lo que hay que tratar de colocarlo es en la parte posterior, ¿no? Eso sería un poquito las explicaciones. Entonces, según la que queremos drenar, también va a definir por dónde va a ser nuestro ingreso, ¿no? Podemos tener diferentes derrames, ¿no? Pueden ser, generalmente, chicos, los trasudados, ¿no? Generalmente, si son sintomáticos, se drenan, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de exudados sí necesitan de alguna forma hacer drenaje, ¿no? Por ejemplo, neoplasias, tuberculosis, neumonía, ¿no? El tema de los derrames, los trasudados, generalmente es manejo, ¿no?, de restricción líquida, diuréticos, ¿no? En cambio, el tema de los trasudados, ¿no?, de acuerdo a la etiología, pueden llenarse y podemos necesitar drenaje. Esto puede ser a veces por toracocentesis, ¿no? O en algunos casos, si es una buena cantidad, ¿no?, necesitamos drenar una buena cantidad, ¿no? O si es, por ejemplo, ya un empiema, ¿no?, o un kilotórax, donde es mucho más difícil que pueda salir el contenido por la aguja, ¿no?, por una aguja pequeña, y necesitamos hacer mayor evacuación. Pues en estos casos, preferiblemente se va a colocar un drenaje torácico, ¿ya? Entonces, un poquito para explicarles las consideraciones anatómicas, ¿no? Generalmente el pezón lo tenemos en el cuarto espacio, y donde nosotros tenemos que ingresar, decidimos ir en el quinto espacio, ¿no? Entonces, el ingreso para el tema de lo que sea, ¿no?, generalmente menos, excepto el aire, ¿no?, todo lo demás, lo que sean fluidos, es en el quinto espacio intercostal, ¿no?, línea media clavicular, ¿no? Línea axilar media, ¿no? Este es nuestro ingreso cuando nosotros queremos, de alguna forma, ¿no?, ingresar para hacer drenajes, ¿no?, de fluidos, ¿no? Ese sería, ¿no? Para la parte de aire, ¿no?, segundo espacio intercostal, ¿no?, línea media clavicular. Para lo que es drenaje de fluidos, generalmente lo que hacemos es, ¿no?, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿no?, como vemos acá. Entonces, el pezón nos sirve un poquito de guía para poder nosotros dictaminar. Lo otro importante en la parte, chicos, es esto, ¿no?
Generalmente, como ustedes ven, ¿no? El VAN, ¿no? Que es la vena, la arteria nervio, ¿no? Intercostal, baja o viaja por debajo debajo de las costillas. Entonces, todo el procedimiento, por ejemplo, en este caso estamos introduciendo, por ejemplo, la anestesia, lo hacemos por la parte superior de la costilla, ¿no? Por la parte superior. ¿Por qué? Porque el VAN pasa por la parte inferior. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando hagamos el tema de la búsqueda de la parte anatómica, tenemos que hacerlo por la parte superior, ¿ya? ¿Cuáles son, chicos, las contraindicaciones? Generalmente no son muchas, ¿no? Pero generalmente sí tenemos que tener algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, tener más de 100.000 plaquetas, no tener un NR menor, ¿no? Si tenemos una infección, por ejemplo, en este caso, un herpes zóster infectado, no entraremos por esta zona, ¿no? O el paciente está gran inestabilidad o evidente necesidad, ¿no? Generalmente cuando, chicos, el drenaje es gran cantidad o es un drenaje masivo, ¿no? O de alguna forma hay un drenaje más de 100 cc por hora, o estamos teniendo drenajes, ¿no? Por ejemplo, 24 horas más de un litro y medio. Generalmente estos pacientes van a tener asociado al tema de, ¿no? de motores, por ejemplo, una gran instabilidad hemodinámica, ¿no? Van a estar con un shock hipovolémico. Entonces, estos probablemente pacientes necesiten, en vez de ponerle un drenaje torácico, ¿no? hacerle una cirugía abierta, ¿no? Entonces, esta parte la tenemos que conocer, ¿ya? El procedimiento, ¿no? Lo que siempre, ¿no? ¿Cuál es la indicación? Es un neumotórax, es un neumotórax de atención, es un neumotórax más del 20%, sintomático, ¿no? Es un, ¿no? Queremos drenar un epiema, eso se verá de acuerdo a la etiología. ¿No? Asegurar la indicación. Revisar una radiografía reciente, esto, chicos, es bastante importante porque puede variar, ¿no? Tal vez la radiografía de ir en la noche y te tomamos una y el paciente está con más cantidad de llenado, ¿no? Mayor cantidad de sangre, un neumotórax, ¿no? O tenemos de alguna forma que hacer un monitoreo radiológico cuando tenemos ya la colocación, ¿no? Un perfil de coagulación adecuado, el consentimiento informado, que fue lo primero que nos dije, explicar cómo colaborar, chicos, ¿no? Recuerden que esto el paciente de alguna forma para poder hacerlo mejor tiene que estar lúcido, ¿no? Ya si el paciente está con un trastorno del sensor y tenemos que hacerlo, ¿no? Trataremos ¿no? con el personal de apoyo, ¿no? de enfermería, el personal técnico, tratar de posicionar ¿no? al paciente en una posición la más adecuada, ¿no? ¿No? Realizar percusión, ocultación, ubicar la zona de hematidez, ¿no? Generalmente esto si queremos drenar líquido, comprobar materiales, ser empático, ¿no? Acuérdense, por si duele el procedimiento, hay que darle tranquilidad al paciente, no posicionar y hacer la sección, que es lo más importante, ¿no? Tenemos diferentes insumos, ¿no? La parte importante acá, chicos, es el tema, ¿no? Del bisturí, la silocaína, que es netamente la parte de todo el material que podemos tener, ¿no? Tenemos una pinza Kelly, una pinza recta, ¿no? Para poder ayudarnos a hacer la apertura, que eso lo vamos a ver con unas imágenes más adelante. El tubo de drenaje, chicos, ¿no? Esto es importante, chicos, ¿no? Los tubos de drenaje va a depender, como les decía, mucho de la edad del paciente, ¿no? Generalmente vamos a utilizar, lógico, tubos de drenaje más pequeños, pónganse entre 8 y 14, ¿no? En niños, ¿no? 14 y 12, a partir de 14 para arriba en adultos, ¿no? Pero pongámonos de 14 a 18 será si queremos drenar aire, ¿no? Y mayormente de 18 para arriba si nosotros queremos de alguna forma drenar líquidos, ¿no? Líquidos. Si es un hemotórax, generalmente se recomienda que sea de mayor calibre. Ya vimos que es el calibre, ¿no? Los French, va a depender mucho del diámetro, ¿no? A mayor French, mayor diámetro, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Los tubos de drenaje. Algunos pueden ser con guía, otros sin guía, ¿no? Eso va a depender mucho de la técnica. Hay de materiales, ¿no? Generalmente los de látex es lo que se utilizan más en MINSA, ¿no? Pero tenemos otros materiales como siliconado, ¿no? Algunas veces, chicos, no hay estos materiales, utilizamos sondas rectales, ¿no? Es decir, las adaptamos, ¿no? Las adaptamos, se puede decir. Y como ven, ¿no? Esto tienen bastantes fenestraciones que de alguna forma nos pueden ayudar mucho más para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esto de alguna forma lo adaptamos, lo hacemos más huequitos, ¿no? Pero los que vienen, los tubos de drenaje, podemos verlos de esa forma, ¿no? Generalmente, chicos, tenemos ya la mayoría, exactamente, excepto el MINSA a veces, ¿no? Los famosos pleurovan, ¿no? Que de alguna forma nos permiten, ¿no? Eso lo vamos a ver también en la práctica, ¿no? Tienen tres fases, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la parte cómo va llenando, ¿no? Acá el líquido, ¿no? Acá vemos un poquito la que es cuando queremos evacuar aire, es decir, este es para líquido, este es para aire, y acá no solamente nos dice cuánto es, sino nos cuantifica el volumen y podemos ir extrayendo, ¿no? Y acá también, ¿no? Nos cuantifica la cantidad, ¿no? de aire, ¿no? La cantidad de aire que estamos eliminando
Y cuando ya la cantidad es menor, podemos de alguna forma extraer, ¿no? Tanto ya sea el líquido que estamos evacuando o el aire, ¿no? Entonces, esto tenemos dos partes, para el monitoreo ¿no? Si es el monitoreo líquido o es monitoreo de aire, ¿no? Que tiene el pleuro, ¿no? En el MINSA, generalmente lo utilizamos con botellitas, con sellos de agua, que pueden ser una botella, 2 botellas, 3 botellas. Esto va a depender mucho de lo que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, ¿no? El frasco generalmente tiene, como vemos acá, agua estéril o suero fisiológico hasta que cubra aproximadamente 2 centímetros del tubo rígido del interior, ¿no? Más o menos 200 a 300 de sello hidráulico, ¿no? Se rotula el nivel, se dice la fecha y hora de cambio, ¿no? El tubo largo para unir la zona torácica del paciente, que es lo que colocamos acá, ¿no? Como les decía, pueden ser de una sola, ¿no? De un solo tubo, pero a veces utilizamos 3. Acá, por ejemplo, hay algo más adaptativo, es un tubo más grande, ¿no? De alguna forma, pero como les digo, la mayoría de instituciones ya tienen los pleurobank, ¿no? Igual, a veces en el MINSA se prefiere comprarlo porque hay un mejor monitoreo de esto, ¿no? Igual tenemos algunas válvulas que nos permiten un monitoreo, que es la famosa válvula de Heimlich, ¿no? Entonces, estos frascos nos van a poder evaluar, ¿no? Si todavía, por ejemplo, el paciente está con drenajes, ¿no? O como en este caso, o si es necesario y poco volumen, ¿no? Y esto tiene el tema utiliza, ¿no? El tema ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Hay drenaje, ¿no? Por acá podemos ver la botella que tiene un sello de agua, ¿no? Y esto es un tema de succión, ¿no? Entonces nos ayuda, ¿no? Igual, si podemos tener un plerobac sería lo más indicativo. Muy bien. En cuanto a la posición, chicos, lo que les decía, ¿no? Generalmente lo que hay que tener el paciente con la mano arriba, esto generalmente cuando vamos a hacer drenajes en el quinto espacio intercostal, ¿no? Acá veíamos las líneas, ¿no? Línea axilar, ¿no? Anterior, media, ¿no? Y posterior, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta parte, es cuando vamos lo hacemos de emergencia o queremos drenar aire, ¿no? Segundo espacio, ¿no? Intercostal, línea media clavicular. Y este quinto espacio, ¿no? El quinto espacio para arriba se podría decir que es nuestra zona segura, ¿no? Es decir, más abajo, ¿no? Podemos ingresar línea axilar media con el quinto espacio, pero ya ingresar por debajo de esto ya es un poco más complicado, ¿no? Porque ya hay órganos, ¿no? Es decir, ya está, puede estar el hígado, puede estar el vaso, podemos perforar vísceras, ¿no? Entonces es un poquito más preocupante, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar la sonda y nos sale sangre rojo venoso, el hígado o contenido intestinal intestino, ¿no? Entonces son complicaciones. Entonces, generalmente nuestra zona segura es por el quinto espacio intercostal para arriba, ¿no? Esto es un poquito la preparación, chicos, ¿no? Igual forma les he colocado para que ustedes lo tengan en la literatura, pero esto más lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Pero vamos a revisar algunas imágenes, ¿no? Generalmente para hacer la limpieza o alcohol, yodo, ¿no? Área amplia, no solamente donde vamos a ingresar, sino tenemos que hacer un área amplia de limpieza, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? De adentro para afuera. Eso es lo que se hace habitualmente, una buena asepsia, ¿no? Generalmente ya cuando hemos hecho la asepsia vamos a colocar, ¿no? un campo, ¿no? Un campito fenestrado para solamente ver dónde es la ubicación, ¿no? Hacemos un abón, pero también tenemos que, acuérdense, ¿no? La parte la parte del hueso, ¿no? Puede también producir dolor, ¿no? Entonces también anestesiamos en esta parte del hueso, ¿no? No solamente la piel, sino también el hueso. Acuérdense, hay que ingresar por la parte superior, porque por la parte inferior va el VAC, ¿no? Hacemos una incisión con un bisturí, generalmente, ¿no? De 2 centímetros aproximadamente, y esta es la técnica de Selinger, ¿no? Ingresamos generalmente con una pinza, ¿no? Con una pinza y vamos haciendo se puede hacer una distensión o una disección, ¿no? de la parte de la pared torácica, ¿no? Y ya cuando llegamos a la parte pleural, miren, como ejemplo, acá estamos en la parte superior, ¿no? Ingresamos, generalmente se va a sentir como un pequeño salida de aire si estamos en cavidad pleural, ¿no? Y acá, lo que le decía, ¿no? Generalmente siempre ingresar por la parte superior, porque acá por debajo, ¿no? Vemos que está pasando el vaso. Entonces, todo es por la parte superior de la costilla, ¿no? Vamos de alguna forma ingresando y vamos también abriendo la cavidad pleural para de alguna forma poder colocar la pleura, ¿no? De ahí ingresamos nuestro dedo, ¿no? Para poder hacer una mayor apertura, ¿no? Verificamos que nuestra sonda esté muy adecuada, clampamos la sonda, como vemos acá, ¿no? Y con la misma sonda, ¿no? Con la misma pinza nos va a servir de guía, ¿no? Para poder ingresar la sonda, ¿no? Podemos ingresar, como vemos acá, ¿no? Con la guía ingresamos la sonda ya está en cavidad pleural, ¿no? Si queremos nosotros hacer un drenaje generalmente de sangre, idealmente posterior, y si queremos, ¿no? Pues, dirigir la sonda hacia la parte posterior, y si queremos drenar aire, ¿no? Dirigir idealmente la sonda hacia la parte superior, ¿no? Entonces eso más o menos son los pasos que hay que seguir. Chicos, no es nada complejo.
Criterios para cirugía abierta, lo que le decía, ¿no? Tengo paciente ya con un drenaje, ¿no? Pero tengo que, ¿no? Está teniendo un drenaje de más de 200 cc por 3 horas, ¿no? O más de 500 en 24. Este paciente ya lo voy preparando, ¿no? Empiezo a tener un drenaje, ¿no? de 300 o 100 C, ¿no? En 3 horas. Entonces ya este paciente de alguna forma lo voy a tener que pensar en hacer cirugía abierta, ¿no? Sí, algunos pacientes pueden estar con drenaje, pero si el sangrado persiste o hay mucho sangrado, esto sí, pues de alguna forma hay que hacerlos o hay que ingresar a una cirugía, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de drenaje, no? Extraer líquido aire, de todas maneras, ¿no? Calmar los síntomas, porque el paciente puede estar disneico, doloroso, ¿no? Evitar que el aire drenado de fluido retorne al espacio pleural, es decir, eliminar, la idea es que no retorne, ¿no? Y restablecer, que esto es la parte fisiopatológica, ¿no? Se pierde la presión negativa y lo que tratamos de hacer con este tubo es ponerlo, ¿no? Entonces, un drenaje pleural con tubo de tórax, no toracostomía con tubo, como vemos acá, ¿no? Generalmente, como vemos, es más que todo para un neumotórax, ¿no? Pero también ahí abajo un hemoneumotórax, ¿no? Lo estamos colocando como en la parte superior para un mejor drenaje, ¿no? A veces, chicos, pueden ser dos, ¿no? Es lo menos, ¿no? Podemos tener, colocamos un drenaje para la parte superior y uno para la parte inferior. Puede ser, ¿no? Pero generalmente, ¿no? En este caso, como vemos acá, el tubo de drenaje, ¿no? Generalmente tienen, ¿no? Son radiopacos para poder, de alguna forma, poder verlo y observarlo en una placa de tórax, ¿no? Es lo que sé, ¿no? Consideraciones, ¿no? Esto es importante, chicos. No retirar más de 1.5 litros, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos esto, va a haber una reexpansión rápida y eso puede producir un edema agudo por reexpansión. Entonces, no podemos hacer, ¿no? Un retiro brusco, ¿no? Ahora hay 4 litros, lo retiramos en 4 litros, no. Pausado, con calma, ¿no? Igual, para todos los procedimientos les digo lo mismo, ¿no? No es que tengamos que todos los sacamos, hay que ser muy pausado, hay que ser muy cuidadosos. Posición, ¿no? En sospecha de mala posición del tubo, pedir una TAC, ideal, ¿no? No sabemos exactamente dónde está. Se puede retirar un poco para reposicionar si es necesario, ¿no? Si, por ejemplo, lo veo que está muy arriba, lo puedo bajar un poquito, ¿no? Pero si veo que no está en el lugar adecuado, ¿no? O no está cumpliendo su función adecuadamente, es necesario reinsertar pero siempre por un nuevo orificio, no por el que estaba, ¿no? No por el mismo. ¿Ya? Retiro, ¿no? Generalmente cuando hacemos el retiro, en 5 a 7 días promedio, en expiración intensa, ¿no? Si es el paciente que expire, y en forma rápida se extrae y se tapa el orificio, ¿no? O cuando ya hay menos de 100 cc de líquido, ¿no? Si era por líquido, en neoplasias menos de 200, ¿no? cc 24 horas, ¿no? Para tipo de líquido, nunca clampar y retirar si burbujea bastante. Esto más que todo para el neumotórax, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros lo clampamos y está en neumotórax, se va a seguir, el neumotórax no va a evacuar, se va a seguir y va a dar de nuevo a expandirse el neumotórax, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Si sigue burbujeando, ¿no? Generalmente ya cuando hay poco burbujeo hay que retirar, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos tener, a veces es así, chicos, ¿no? Gran cantidad, ¿no? Esto es, como ven, no es sangre, ¿no? Más parece un tema de una secreción, paciente con tuberculosis, un empiema, ¿no? En el que podemos hacer drenajes múltiples de múltiples frascos, ¿no? Generalmente hay que hacerlo con consideración, ¿no? Y también los hemotórax, ¿no? Que también lo ideal es no drenar más de 1.5, ¿no? litros en la primera hora, ¿no? Hay que ser cuidadosos, ¿ya? Siempre, chicos, estos tienen que estar monitorizados, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión, idealmente con un monitor, ¿no? Color de la piel y mucosa. El paciente puede estar haciendo una anemia aguda, un shock hipovolémico, ¿no? Tal vez tiene signos de hipoperfusión, está vomitando, no está ansioso, hay dolor torácico, fiebre, ¿no? Se puede hacer el manejo sintomático, ¿no? Darle algo para el dolor, algo para la fiebre, su oxígeno si está con un poco de dificultad respiratoria, ¿no? Que nos ayuda mucho para el manejo, ¿ya? Las complicaciones más importantes, chicos, uno es que, ¿no? Lesionemos el bajo. Nos vamos por abajo, lesionamos el bajo, ¿no? Lo otro es que no utilicemos la zona segura y podamos lesionar alguna estructura, ¿no? Sólida o hueca. Que no estemos en la pleura, ¿no? Que nos hemos ido para otro lado. Enfisema subcutáneo, acá es importante, ¿no? Siempre revisar. A veces chicos le colocan y empiezan a hacer enfisemas subcutáneos masivos, ¿no? Que necesitan entrar a sala de operaciones, ¿no? Ruptura o fuga de sello de agua, generalmente neumotórax, ¿no? Regreso de aire al retirar, ¿no? Si le pusimos, aparentemente ya no había mucho drenaje, clampamos, sacamos y de nuevo se respalda, ¿no? Pinzamiento del tubo, neumotórax de atención, ¿no? Hematoma, ¿no? Si pinzamos el tubo puede haber un neumotórax de atención, hematoma equimocefalit o infecciones, ¿no? Celulitis o empiema, ¿no? Muy bien, lo mismo, ¿no? Acá también puede haber contenido, este contenido citrino a veces es muy característico de la tuberculosis, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, empiema, quilotórax, ¿no? Tuberculosis o derrame pleural y acá un hemotórax, ¿no? Es la parte más importante. Muy bien, chicos, creo que es lo que hoy quería traerles
No sé si hay preguntas, algún comentario, algún aporte, alguna experiencia o este procedimiento, lo han conocido, tal vez alguien lo ha visto, ¿no? O alguna pregunta sobre algo que no haya quedado claro, chicos. Tenemos algunos minutos todavía. ¿O todo claro? ¿O todo confuso? Lo importante, chicos, como les digo, en este procedimiento es conocer indicaciones, ¿no? Las indicaciones. Primero las indicaciones. Lo más importante es neumotoras. ¿A quién le hago el drenaje? Le van a llegar pacientes con neumotoras a las emergencias. ¿Amerita? ¿No? ¿Amerita el paciente hacerle un drenaje, ponerle un drenaje pleural? ¿O lo observo? ¿No? Tal vez es un neumotoras del 10%, el paciente no está tranquilo, lo observo, probablemente lo pueda dejar en emergencia, ¿no? Llega en la noche, en la madrugada, hago que lo vea él, ¿no? El médico, ¿no? el médico, el cirujano de tórax, ¿no? Probablemente pueda salir de alta con manejo ambulatorio, ¿no? Diferente, ¿no? Un paciente con un neumotórax de 40%, con dificultad respiratoria, ¿no? Inmediatamente hay que hacerle un drenaje. Si no puede hacerlo uno por el tema de trabajo en emergencia, puede venir el cirujano de tórax, mejor, ¿no? Pero si no, a veces el cirujano de tórax no está, no podemos dejar al paciente ahí, tenemos que colocarle los de emergencia, los de UCI, el tema del drenaje, ¿no? Esa parte es importante, ¿no? Es decir, lo que ustedes más van a manejar como médicos, ¿no? Tal vez no hacer el procedimiento, pero sí saber a qué paciente le tengo que hacer el procedimiento, ¿no? Y por ahí se ganan los procedimientos, chicos, ¿no? Si están de guardia, ¿no? El cirujano de tórax o el emergencista les dice, oye, sí, sí, ya, a ver, le ponemos cuáles son los criterios para poner un drenaje torácico a este paciente que tiene un hemotor. Ustedes saben, ¿no? Porque han recibido su teoría, saben, se acuerdan, ¿no? Uy, caray, sí sabe, ¿no? Ayúdame en el procedimiento, tal vez hay otro neumotórax o hay otro neumotórax y ya tú lo mismo colocas. El procedimiento lógico, chicos, hay que hacerlo, hay que entrenarse, ¿no? Nosotros tenemos simuladores para poder hacerlo esto, ¿no? Entonces es un poquito fácil entrenarse en los simuladores, ¿no? Ahorita por el tema pandemia no lo podemos utilizar, pero la idea es que ustedes se vayan entrenando, ¿no? Y después en algún momento ya cuando estén con el paciente, tener los criterios generales para saber cómo siquiera colocarlo. Como ven, ustedes no es tan complicado en sí el procedimiento, pero puede haber complicaciones, ¿no? Ya, chicos, no sé si no hay preguntas, voy terminando la teoría de hoy, chicos. Esto está quedando grabado para que lo puedan ver sus compañeros. La doctora Calderón y el doctor Urquiza están revisando sus videos, ¿no? Si hubiera algún problema con alguno, les estaría avisando a la delegada Yolanda, ¿no? Que está acá, si la veo. Entonces, cualquier cosita les estoy avisando, chicos, ¿no? Toda esta semana nos dedicamos a evaluar videos. Ayer he estado evaluando de otros, ¿no? De otros grupos. Y me han dicho los doctores que para más tardar ya el viernes van a estar las notas de los videos. ¿Ya, chicos? Entonces, esta semana hacemos... ustedes hicieron, perdón, ayer, ¿no? La parte de sonda Foley, ¿no? Perdón, sondajes vesicales. La siguiente semana es drenaje torácico, y con esas cuatro notas más el video, que es como su nota de examen práctico, ¿no? Hay una nota final, no hay examen práctico, ¿no? en esta parte, ¿no? No tomamos. La práctica calificada, ¿de qué consiste? ¿No? De sus cuatro notas, de sus primeras cuatro prácticas más su video, ¿no? Entonces, si han faltado, si no han venido a sus prácticas, conversen con sus docentes si hay alguna justificación, ¿no? Que ya pasaron unas semanas, para ver qué hacer, porque de verdad les perjudica mucho las faltas, chicos, si ustedes no entran a las prácticas, porque prácticamente es un cero, ¿no? Si es justificación, de alguna forma, como algunos me envían sus correos, los trato de ayudar, si es justificable, ¿no? Y ya de alguna forma se modifica. Chicos, acá la clave, como les digo, aprobar el curso es no faltar a las prácticas y dar un examen teórico adecuado. Chicos, muy bien, entonces me despido, nos vemos la otra semana. Igual cualquier duda, Yolanda me comunica, o tienen los alumnos mi correo personal para escribir cualquier duda personalizada. Me despido, chicos, buen día para todos.